Empezamos en Hebreos 6 y ustedes van a mirar esa figura que hay allá en la pantalla y me van a decir cosas de esa figura. Hebreos capítulo, ¿qué les dije? Eso es, Hebreos 6, verso 18. Hebreos 6, Lina, empiece. 18 y 19. Gracias, Lina. Muy bien. Usted puede venir y predicarnos. Hasta ahí. Déjeme ahí. Para que por dos cosas inmutables, Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos o para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza es como la cual tenemos como segura y firme ancla, es como un ancla para el alma y penetra hasta dentro del velo. Entonces, ahí tenemos la figura de un ancla. Dice, tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. ¿Qué figura les evoqué? ¿A qué alusión hace un ancla? Que como, díganme palabras, cuando pensamos en un ancla, ¿qué hace? Dice, firmeza. ¿Por qué? Muy bien. ¿Usted ha estado en un barco ahí anclado? Porque muy bien. A ver, es que, Lina primero. Arraigado, sembrado. A ver, hermano Santi. Un freno. Muy bien. Está buena. Es seguridad, estabilidad. Sí. Estamos aferrados. Solidez, claro. Miren, esta ancla tiene una cadena, normalmente es una cadena. Cuando el barco llega a la playa, el barco nunca llega hasta allá, hasta el borde, porque él tiene un casco por debajo y no debe llegar hasta la orilla porque se desbarata, se daña, se rompe. Pero se queda a cierta distancia y ahí se bajan en unos botes y bajan a la orilla. Pero el barco le sueltan las anclas y las anclas se aseguran de que quedan empotradas estas dos entre las rocas, y entonces el barco está ahí, pero vienen unas tempestades tremendas y el barco se mueve, pero no va. ¿Por qué? Porque está anclado. Miren, la esperanza de nosotros, dice Hebreos, es una firme ancla, pero esta no está empotrada en las rocas, esta está empotrada en el trono de Dios. Y entonces, usted está cogido, yo estoy cogido con esa esperanza firme, y Dios nos tiene asidos, agarrados allá, y esa ancla está empotrada ahí en el trono. En la tierra, usted y yo tenemos vendavales, tenemos tormentas de salud, tormentas económicas, tormentas matrimoniales, tormentas familiares, todo eso. Pero ¿sabe por qué? No nos hemos salido, porque nosotros estamos agarrados, anclados en el trono de Dios, y Dios nos sostiene firmemente. Y nosotros tenemos la esperanza de que cada día con el Señor las cosas son mejores para nosotros. Entonces,
Esa ancla representa un vínculo fuerte, un vínculo profundo, resistente, es invencible. Este es uno de los significados más bellos y más importantes que el ancla lleva consigo. La Biblia lo usa para decirnos que nuestra esperanza no es cualquier cosa, sino que es un ancla del alma. El ancla nació como una idea fundamental para amarrar los barcos, porque cuando no los anclaban, pues ya no los volvían a ver. Una tormenta se los lleva y se pierde en el mar y sencillamente no lo vuelven a ver. Entonces, el ancla es esa figura que le da como la seguridad, la estabilidad necesaria, a fin de que permanezca seguro, sin tener que preocuparse de las tempestades. Los marineros no tienen que preocupar, ahí queda el barco. Mantiene la embarcación fija, y por mantener la embarcación fija, entonces se convirtió en una figura bíblica para nosotros, en el sentido de que Dios a nosotros, cuando nos dice que nosotros somos la esperanza para Él, eso tiene que ser una firmeza segura en nosotros. Piense en estabilidad, piense en seguridad, piense en todo lo que ustedes dijeron y piense ahora cómo nosotros hay veces que hemos tambaleado tanto por las tormentas en la vida, que muchas veces nos hemos sentido como que estuviéramos solos, como que estuviéramos sin quien nos ayudara, pero es precisamente porque la duda nos visita, nos enreda, y nosotros tenemos que pensar en esta figura. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Usted y yo ya somos escogidos. Usted y yo ya somos personas que el Señor nos tiene anclados allá en el trono. Y cada día que va pasando es como si Dios templara ese lazo que une el ancla con nosotros, y ahí está pegadito, ahí está cogidito. Se siente que estamos ahí porque Él sencillamente nos hace sentir que día tras día Él nos sostiene. Pero no solo eso, sino que también nos da esperanza para otras personas que todavía no han llegado al Señor. Y entonces les dije que íbamos a leer 2 pasajes y nos vamos inmediatamente a Marcos. Busquemos a Marcos, Giselita. Ahora, para terminar, pues volvemos a mostrar el ancla. Marcos capítulo 4. Y yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado y me vayan diciendo qué cosas ven en estos 2 pasajes. El verso 35. Yo quiero que vean personas sin esperanza y personas que pueden recibir la esperanza del Señor. Entonces, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Cuando Dios habla, Dios no sencillamente tiene que decir: les aseguro que vamos a pasar al otro lado. No, ella les dijo. La palabra de Dios nunca cae a tierra, es Dios el que habla. Y Él dijo: crucemos al otro lado. Acuérdense que estamos anclados con Él. Y entonces dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Entonces imagínense la escena. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ellos se suben. Está empezando a caer la noche, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Jesús viene de predicar
un sermón de la semilla, de las parábolas de la semilla, de que una cayó en buen terreno, la otra cayó en pedregales. Él estaba predicando esa enseñanza y viene cansado, muy cansado, porque todo el día ha estado predicando. Y entonces, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Piensen en esto entonces. Los discípulos que van en la barca son expertos navegantes. Se conocen ese mar como la palma de la mano porque ahí pescan todas las noches. Y ahora sencillamente se les ha levantado una tormenta. Esa tormenta, ellos acostumbran llevar unos recipientes para sacar agua cuando se les mete el agua, pero con esta no han podido, porque sencillamente esa tormenta como que se les ha salido de las manos y mientras tanto Jesús, mientras ellos hacen el esfuerzo para sacar el agua, Jesús está durmiendo, ¿cierto? Lo miran y vea en una cosa como esta, ¿a quién se le ocurre dormir en una situación como esta? ¿Quién levantó la tormenta? Eso se llama una tormenta divina. Él mismo, porque Él les viene hablando de fe. Y entonces, esos discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos. ¿Hay esperanza para ellos? Desde el punto de vista de nosotros sí, pero para ellos no hay esperanza. Es una tormenta que no pudieron con ella, está de noche y se van a ahogar. No han podido con la tormenta. Razón por la cual ellos despiertan a Jesús. ¿No te importa que nos ahoguemos? Aquí tenemos las primeras personas sin ninguna esperanza. Son discípulos. Nosotros que leemos ahora, 2000 años después, sabemos que sí hay esperanza. Pero usted y yo somos discípulos del Señor. Usted y yo hoy somos discípulos del Señor. Y espero que no, pero nos han visitado tormentas que tampoco somos capaces de manejar. Esas tormentas que nos llegan, que nos atormentan, que nos quieren como hacer, como que ya no puedo con esto. Y tal vez nosotros decimos, ¿y Jesús qué? ¿Será que está durmiendo? ¿No le importa lo que me está pasando? Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Perdieron la esperanza. Usted no ha pensado, Señor, no le importa lo que me está pasando. ¿Acaso usted no se da cuenta, pues no escucha mis oraciones? Usted no está viendo. ¿A eso le importa que se ahoguen? ¿Le importa? Claro que le importa. Y de hecho no los va a dejar ahogar. Esta pregunta tiene un doble sentido. ¿No te importa que nos ahoguemos nosotros? Nosotros. Pues usted de pronto se salva, pero también se refiere a él, ¿cierto? A usted no le importa que nos ahoguemos todos. Da lo mismo. El Rey de Reyes, el dueño de la naturaleza, no se va a ahogar. Y los que andan con él tampoco. Entonces aquí no hay esperanzas. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar.
El mar ruge muy duro. El viento sopla muy fuerte, capaz de voltear cualquier barca. Ustedes se acuerdan las noticias de esos tsunamis en Japón, cómo esos transatlánticos los elevaba por encima de un puente y los dejaba encaramados y volteados. Transatlánticos grandísimos. El mar es muy fuerte, pero Jesús habla y es más fuerte la voz de Jesús cuando Jesús da una palabra. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? ¿Cuánto tiempo llevamos en el cristianismo y las dudas nos cogen y nos revuelcan? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor sí me mandó a hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? ¿Será? Y nos llenamos de dudas porque las tormentas nos cogen y nos dan tres vueltas. Pero la pregunta del Señor es, ¿ustedes es que no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Pregunta para ustedes. ¿Había que despertar a Jesús? ¿Lo podían dejar durmiendo tranquilamente? Si tuvieran fe, ¿qué hubieran dicho los 12 que iban ahí? Ahí está Jesús, hermano. Si Él dijo la primera frase que fue, pasemos al otro lado, si Él dijo, pues creámosle, muchachos. ¿Cómo hace falta alguno en la iglesia que diga, pues creámosle al Señor, hombre? Él lo ha dicho esto, pues, creámosle. Pero hay veces que la duda viene y coge a todos. Entonces nos sentamos a llorar. Dios mío. No había que despertar a Jesús. Él lo regaña porque sencillamente le dice, ustedes no tienen fe, ¿cuál es el miedo que ustedes tienen? Yo estoy aquí. Piensen en el ancla. Las tormentas serán, pero el barco no se despega porque está anclado. Piensen en las tormentas que nos vienen, pero nosotros, dice Hebreos, que nuestra fe es como un ancla, nuestra esperanza es como un ancla allá en el trono de Dios. ¿Y quién se va a atrever a subir allá para desanclarnos? Listo, volvamos. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Léanme la versión Reina Valera, alguien que la tenga. El versículo 41. Temieron con gran temor. Aquí hay dos temores. Primero es el temor que ellos tienen a la tormenta, ¿cierto? Pero ahora, después de que Jesús habla, ellos tienen un temor diferente. Temieron con gran temor. ¿Por qué se les vino este gran temor encima? Porque están delante de Dios y ¿qué? Y le están faltando en la fe. ¿No le ha tocado a usted? Hay veces que el Señor lo deja avergonzado, que usted le está pidiendo algo y cree que no y se lo da y lo tiene y el Señor lo respalda y entonces usted dice, ay, qué pena, Señor. Qué pena yo. Y temieron con gran temor. Temieron con gran temor porque ¿quién es este pues? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces aquí lo primero que encontramos es unos discípulos, personas que han caminado con Jesús y ahora han perdido la esperanza a una orden de Jesús. Lo que ustedes han pensado está bien pensado en el pasaje. La tormenta la levantó el mismo Jesús. Está probando la fe de ellos.
Él sí es capaz de dormirse porque tiene un cuerpo físico. Y él tiene un cuerpo físico cansado de todo el día y él es capaz de dormirse en medio de una tormenta. Hay gente que duerme con un equipo prendido, con un televisor prendido, todo eso. Hay gente que duerme, depende del cansancio. Jesús sí estaba dormido, pero el hecho de que esté dormido no implica que deje de ser Dios. Él mismo está manejando todo el asunto. Entonces hay un poco de situaciones que podemos coger de ahí y viene el temor, ese temor reverente de que es Dios. ¿Y cómo es que nos cogen esto a nosotros? ¿Cómo es que nos coge con esta incredulidad? Yo me imagino esa reunión de ellos ahí. Usted fue el que dijo que lo despertáramos. No, usted el que dijo que lo despertáramos. No teníamos que despertarlo. Y entonces nos muestra que para los discípulos hay esperanza. Para nosotros que somos discípulos en esta época, Jesús es la esperanza. Jesús nos tiene firmes, Jesús dice que Él nos sostiene, que Él nos bendice, que estamos anclados en el trono de Él. Sigamos leyendo, el capítulo 5, porque están en la misma noche. Esa es la misma noche. Se calma entonces la tormenta por la palabra de Jesús y cruzaron hasta el otro lado, hasta la región de los Gerasenos o de los Gadarenos. Está de noche. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de los sepulcros. Pues es el único que está despierto ahora, porque es que no duerme. Ese es un loco endemoniado terrible. Ese hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, porque tenía una fuerza descomunal por los espíritus que lo manejaban. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Imagínense ese cuadro. Imagínense ese cuadro para uno mandar a un muchacho al colegio por el camino por donde se mantiene el Gadareno. Más bien no lo mandamos, ¿cierto? Más bien no lo mandamos porque además de que nadie lo puede atar, se mantenía gritando y golpeándose con piedras, herido, horrible. No me contesten como si fuera ahora, como si ya conociéramos el pasaje, sino como que estamos allá. ¿Tiene esperanza ese hombre? Ninguna. Además no es israelita, no es cristiano. Ojo para dónde voy. Ojo para dónde me muevo, para que vean lo que Jesús está haciendo. Nosotros conocemos el pasaje, pero ese hombre no tenía esperanzas, porque no era israelita, porque no tenía quien lo aliviara, quien no le sacara ese problema, porque él no se dejaba, porque no había quien lidiara con él. Vayámonos un poquito más y váyase con el papá y la mamá. ¿Tienen esperanza de papá y la mamá? ¿Sufrirán ese papá y esa mamá? Imagínense cómo sufre papá y mamá. Vea, por allá está ese hijo de ustedes herido. Nadie lo aporreaba, él mismo se aporreaba. Lleno de cicatrices, lleno de sangre, vuelto nada. Por ahí estaba gritando. La gente corriendo por montones por donde viene él. La gente no quiere encontrarse con él. Piensen en Jesús.
que le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado y ya pasaron. Jesús que no hace acepción de personas. Piensen en Jesús que desde quién sabe cuándo está pensando en ese hombre y está pensando en ese papá y en esa mamá. ¿Se dan ustedes cuenta de la misericordia de Dios para extender la esperanza para aquellos que nosotros mismos creemos que no tienen esperanza? Porque nosotros somos discípulos, pero decimos, ese pobre de allá, ¿qué esperanza va a tener? Y resulta que Jesús es la esperanza para los incrédulos y para los creyentes. Jesús es la esperanza para todo el mundo. Y aquí está pasando al otro lado, sencillamente porque hay una familia que restaurar. Y no son israelitas. Este hombre, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Qué dice ese postró? ¿Qué relación bíblica tiene? Lo reconoció. La soberanía de Dios. ¿Qué dice la Biblia de que quién tiene que doblar? Todo el mundo tiene que doblar la rodilla. Toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor por los siglos de los siglos. Y aquí tenemos a estos espíritus inmundos metidos en un cuerpo, llegando donde Jesús y doblando la rodilla. Piensen en los discípulos que acaban de salir de alta mar, de una tormenta, y ven ese endemoniado que los discípulos, yo creo que ellos querían subirse a la barca otra vez, ¿cierto? Pero delante de Jesús se dobla. Piensan que están pensando los discípulos. Ellos vienen espantados, ¿cierto? ¿Quién es este? Se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién lo está hablando? El diablo. ¿Por qué lo dice él? Porque lo conoce. Porque lo echó del cielo. Porque sabe quién es él. Porque los demonios conocen a Jesús, pero no le obedecen. Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Mírenlo. Te ruego que no me atormentes. ¿Tiene esperanza? ¿Tiene esperanza? Ese demonio. Ese no tiene esperanza. Ese no tiene esperanza. Ese que está hablando no tiene esperanza. Está hablando del demonio y te ruego que no me atormentes. El atormentarlo es echarlo a los abismos, lo dice el pasaje de Mateo. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Está hablando con el demonio y le dice: somos muchos los que estamos. Por eso es que ese hombre tenía esa fuerza, por eso es que ese hombre no dormía ni de día ni de noche. Ese hombre era completamente atormentado, ¿sí? Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. ¿Qué les dice eso de que no me expulsen de esta región? ¿Qué han oído? Era el lugar donde ellos habitaban y tenían ese lugar. Hay lugares geográficos habitados, poseídos por demonios. Como en una colina estaban paciendo o comiendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. ¿Por qué quieren entrar en los cerdos? No. Porque ellos anhelan tener ¿qué? Un cuerpo donde vivir. Porque si no, ellos se quedan como en el ambiente sin ninguna función. Y entonces
Ellos quieren tener un cuerpo, los espíritus inmundos siempre quieren tener un cuerpo. De ahí las posesiones y todo eso que nosotros ya conocemos. Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Esto de mándanos a los cerdos indica también de que Jesús estaba en una región que no era de los judíos, ¿cierto? Porque los judíos, nada que ver, sí. Así que les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó la manada. ¿Se ahogaron los espíritus? No. Se ahogaron. Se ahogaron los cerdos. Los espíritus quedaron sin cuerpo. Quedaron sueltos, sin cuerpo. Sencillamente Jesús los salió castigando. Bien, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Es decir, la gente viendo el milagro que el Señor había hecho. Los demonios habían salido de ese hombre. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, ¿cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué dice Piedad? Diga usted. ¿Por qué tuvieron miedo los discípulos? Y llegó la esperanza. Y entonces ahora este hombre está sentado, vestido en su sano juicio. Ahora miren, ese hombre está ahí con una mirada fresca, una mirada centrada. Se le perdió esa mirada de locura, esa mirada tenebrosa, se perdió. Ahora está bien afeitadito. Ahora ya le dieron ropita y ya está, y le curaron las heridas. Ya puede comer, sí. Y ahora seguramente que ya corrió la noticia y ya papá y mamá dicen, alguna cosa pasó, pero ese muchacho, allá lo vimos sentado en su juicio cabal. Entonces mamá y papá, no puede ser. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No le tengamos confianza. De pronto viene, todavía no le abramos la puerta. No sabemos qué ha pasado. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Contornos porque trastorna la vida de las personas. La gente se acostumbra a ver un pecador, la gente se acostumbra. Ustedes imaginan el cantinero de la esquina donde se le conviertan todos y se pasen para acá, para la iglesia. Ustedes se imaginan que el cantinero llegue y la gente, no, búsquelo ahí al frente. Entonces nosotros pasamos a hacer que váyanse de ahí. ¿Cómo se le ocurre? Miren ustedes lo que nos están haciendo. Listo. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera a la región. Dale, 18. Se fue allí. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, qué bonito, el que había estado endemoniado, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Señor Jesús, yo quiero irme con ustedes. ¿Qué le hace que seamos 13 ya? 14 con usted. Y le rogaba. ¿Por qué le rogaba? ¿Qué quería hacer él? Ser discípulo de Jesús. La esperanza llegó, él fue transformado, ahora es un hombre con todos sus talentos, dones a plena cabalidad y quiere servirle a Jesús.
Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia. Cada persona que conoce el Evangelio, a donde primero tiene que ir, es a la casa. Que le hace que le digan evangélico, aleluya, que le hace que lo traten mal. Pero me convertí al Señor, que allá sepan que usted se convirtió al Señor. Que allá sepan, ya el Espíritu Santo hará el resto, pero tiene que irse a la casa, a los de la familia. Tiene que irse allá y decir, vea, yo conocí el Evangelio, mire, yo conozco la palabra, necesitamos leer Biblia, yo estoy leyendo Biblia, ustedes verán qué piensan, pero yo encontré la verdad. ¿Y cómo se sentiría esa familia? Diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Ahora imagínense, este hombre va llegando a la casa, porque el Señor Jesús le dijo, no, mío, usted tiene otro trabajo que hacer, primero a la casa. Y ahora va camino a la casa, imagínense la caravana que va detrás de él. ¡Ey, el que era loco, mírenlo cómo está aliviado! Y entonces papá y mamá se asoman por la ventana y dicen, ¿sí es? ¿No es? ¿Sí? ¿Le abrimos? ¿No le abrimos? Y le tocan la puerta a los vecinos, esos que acostumbran llegar primero para dar la noticia. ¿Sí es? Ábrale que ya no va a poner problema. Y le abren la puerta. Mamá, me encontré con Jesús. Y miren, papá, me encontré con Jesús. Venga, háblenos de ese Jesús. Vaya a la familia. Vaya a la familia, dígales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Y Jesús ha llevado la esperanza a un hombre y a una familia y a una ciudad grande con solo un hombre, con solo sanar a un hombre. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, 10 ciudades que hay allí. Deca es 10, polis, ciudad. Se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Necesitábamos un predicador en Decápolis, que era una ciudad que no era israelita, y Jesús pasó al otro lado con los discípulos, sencillamente para llevar el evangelio, para sanar un hombre, para llevarle esperanza a un hombre, para llevarle esperanza a una familia. ¿Tenía tema para hablar el hombre? Había que mandarlo a Instituto Bíblico. No era sino que hablara del encuentro con Jesús. Miren esto. Toda la gente se quedó asombrada. Miren el versículo 21. Contexto. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado, ¿a qué fue allá? Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado, se reunió no fue sino a eso. No fue sino a eso. A sanar ese hombre. No fue sino a eso. A darle una gran lección a los discípulos. Porque ahora los discípulos, además de que ven que manejan las tormentas, ¿qué ven más? Que tiene poder sobre los demonios. Ahora hay que tienen miedo. Si antes tenían miedo porque le hablaban las tormentas, ahora ven que el diablo se le arrodilla y que él ordena al diablo y el diablo le tiene que ir. ¿Cómo vienen esos discípulos? La lección que Dios les ha dado es: yo no hago acepción de personas, ustedes no estén pensando que yo soy un Dios limitado para esto o para aquello, o que soy para esta persona y para esto no. Yo soy Dios de todos, todos son mi creación
y para todos tengo esperanza. Amén. Se fue nada más a eso. Se fue nada más a eso. Volvamos al ancla. Dios nos ha dicho que Él es la esperanza para nosotros. Nosotros tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Él es nuestra esperanza. Para nosotros que tenemos familiares inconversos, pensemos que los familiares inconversos puede que no estén como el Gadareno, puede que no estén allá en ese extremo, pero de pronto sí están con espíritus inmundos, están con cosas que les manejan la vida y nosotros decimos ya no hay esperanza. Pues sí hay esperanza porque aquí lo acabamos de ver. Y nosotros sencillamente como discípulos de Jesús tenemos que entender que Dios nos está dando este paseo que les dio a los discípulos de Él para decirnos, así como yo tengo poder sobre las cosas sobrenaturales de la tierra, tormentas y cosas físicas, así tengo poder sobre el mundo espiritual. Y entonces ustedes no me pueden como encasillar. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada absolutamente imposible. Entonces, sencillamente, ante esas tormentas que ahora estamos pasando como los discípulos, nosotros sencillamente sabemos que Jesús está ahí. Hay veces que Jesús se queda en silencio como si estuviera dormido, pero ese silencio es para probar nuestra fe y viene y nos dice, ¿cómo? ¿Ustedes no tienen fe? ¿No han andado conmigo? ¿Cuántos años hemos andado con Jesús y lo hemos visto actuar? ¿Cuántas veces? Es hora de que nosotros renovemos nuestra fe, renovemos nuestras fuerzas para servirle al Señor. ¿Quién de ustedes puede levantar la mano y decir, Dios no ha hecho nada conmigo? Ninguno. Y si la levanta, de pronto le queda tiesa porque Usted sabe que Dios sí ha hecho cosas con nosotros, sí ha hecho. Y entonces, si ha hecho estas, también puede hacer estas. Y en el ámbito espiritual o en el ámbito físico, con las enfermedades, con la economía, con familia, con lo que sea, para Dios no hay nada difícil. Y entonces hoy que nos ha traído por este paseo de primero el mar y ver cómo calma las tormentas del mar y luego ver cómo dominan los espíritus, entonces nosotros tenemos que decir, Señor, definitivamente a mí me está faltando la fe. A mí yo he estado flaqueando, me ha parecido que tú estás dormido, Señor. Y más bien no se atreva a despertarlo. Déjelo en silencio hasta que Él quiera. Pero sigamos orando, sigamos clamando al Señor. Y yo creo que mirando esta ancla que está empotrada ya, que pasen las tormentas que pasen en la tierra, Dios no nos va a soltar de allá. Dios, puede que sencillamente aquí temblemos, pero no nos despegamos del reino porque Dios ya ha hecho una elección y sigue un proceso con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para sacarnos. Espere otro poquito y va a ver la victoria que usted está buscando con el Señor. Amén.